Hoy vamos a hablar de los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una relación de agrupación de varios elementos donde todos los elementos van a tener una característica en común. ¿Sí? Un conjunto se puede determinar o escribir de dos formas diferentes. La primera forma que yo puedo escribir un conjunto es por extensión y la otra forma es por comprensión. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, el conjunto A. ¿Sí? Un conjunto va cerrado entre llaves. Por extensión quiere decir que al conjunto yo nombro todos los elementos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el conjunto A va a ser igual a los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ese conjunto, cuando yo lo escribo de forma por extensión, tengo que nombrar a todos y cada uno de los elementos y los separo por comas. Mientras que si yo ese conjunto lo voy a nombrar por comprensión, en comprensión lo único que hago es dar la característica de un solo elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este conjunto que yo acabé de escribir por extensión, por comprensión quedaría el conjunto de las x tales que x es un número dígito. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy diciendo es un número dígito por comprensión, pero por extensión tengo que nombrarlos a todos. ¿Sí? Entonces, por comprensión doy la característica de 1. Por extensión tengo que nombrarlos a todos. Si por ejemplo tuviéramos otro conjunto, el conjunto B, el conjunto de las x tales que x es un estudiante del grado 11, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí lo estoy escribiendo por comprensión. Si yo voy a escribir este conjunto por extensión, entonces por extensión tengo que nombrar a todos y cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, Juan, Pedro, Sara, Marta, Sofía, ¿sí? Y así sucesivamente hasta terminar con el último, por ejemplo, José. ¿Sí? Entonces, se nombran todos y cada uno de los estudiantes. Entonces, esa es la gran diferencia en yo tener un conjunto por comprensión y tener un conjunto por extensión. Entonces, también nosotros en los conjuntos podemos tener varias clases de conjuntos. El primer conjunto que nosotros podemos tener es el conjunto finito. ¿Sí? El conjunto finito, como su nombre lo indica, quiere decir que los elementos los podemos contar. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos conjuntos que tenemos aquí son conjuntos finitos, porque sabemos que los dígitos son los números del 0 al 9. ¿Sí? Y los estudiantes del grado 11 pues serían todos y cada uno de los que hacen parte del salón, nada más. Entonces ahí terminan los elementos. El otro conjunto que podemos tener es el conjunto infinito. Entonces, el conjunto infinito, como su nombre lo indica, son aquellos conjuntos cuyos elementos no tienen fin. En este caso podemos hablar nosotros de todos los conjuntos de los números que conocemos.
¿Sí? Por ejemplo, el conjunto N. Les decimos X tal que X es un número natural. ¿Sí? Y si lo vamos a escribir por extensión, entonces tenemos que escribir todos y cada uno de los elementos. ¿Sí? El conjunto de los números naturales, aquí hay un dilema que hay autores que cogen el 0, otros arrancan desde el 1, ¿sí? Pero sin importar de dónde arranquemos, 2, 3, 4, los números siguen hasta el infinito, o sea, no tiene fin. Eso es un conjunto infinito. El otro conjunto es el conjunto unitario. Entonces, como su nombre lo indica, ¿cuántos elementos tiene? Únicamente un elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el conjunto M. Entonces decimos, X tal que X es un profesor de matemáticas del grado 11. ¿Sí? Entonces el conjunto M va a tener un solo elemento porque el grado 11 tiene un solo profesor de matemáticas. En este caso el profesor Carlos. ¿Sí? Entonces ese es el conjunto unitario que tiene un solo elemento. El otro conjunto que nosotros trabajamos es el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a traer el conjunto S. ¿Sí? ¿Ves? Es el conjunto de las X tales que X es un estudiante del grado 11, perdón que me pase para acá, del grado 11 mayor de 30 años. ¿Sí? Entonces, y aquí para hacerlo más seguro, ustedes podemos terminar mayor de 30 años de la institución educativa municipal Winnipeg. ¿Sí? Porque pueden haber estudiantes mayores de 30 años que estén estudiando. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, cerramos el conjunto diciendo que es de la institución educativa municipal Winnipeg. ¿Hay algún estudiante mayor de 30 años que esté haciendo 11 en la institución? No lo hay. ¿Sí? Entonces decimos que el conjunto S es el conjunto vacío, que lo vamos a simbolizar con este símbolo, o también lo podemos escribir que ese es el conjunto entre llaves vacío. Cualquiera de estas dos formas podemos nosotros establecer el conjunto vacío. Lo que no se puede hacer es decirme usted que el conjunto S es igual al conjunto con el elemento vacío. Esto no se puede hacer. ¿Sí? Porque este conjunto tiene un elemento que es vacío. ¿Sí? Si un conjunto es vacío, quiere decir que no tiene ningún elemento. Entonces, tenemos dos formas de escribirlo: con el símbolo de vacío o con las llaves.
sin ningún elemento dentro. Otro conjunto que nosotros tenemos que trabajar bien y tener muy bien en cuenta es el conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal? El conjunto universal es aquel conjunto que contiene todos los demás conjuntos, ¿sí? Del cual vamos a hablar. Por ejemplo, en nuestra institución, el conjunto universal siempre lo vamos a llamar con la U, y el conjunto universal para nosotros va a ser X tal que X es un estudiante de la institución educativa municipal Winnipeg. ¿Sí? Ese sería para nosotros el conjunto universal. ¿Qué hay dentro de este conjunto universal? Todos los subconjuntos que nosotros queramos sacar, empezando por las sedes. ¿Sí? X tal que X es un conjunto de la sede principal. X tal que X es un estudiante de la sede Libertador. O X tal que X es un estudiante de la jornada de mañana. X tal que X es un estudiante de la jornada de la tarde. Pero al terminar tenemos que decir de la institución educativa municipal Winnipeg. ¿Sí? Porque si yo solamente digo X tal que X es un estudiante del grado 11, puede ser de cualquiera de los demás colegios. ¿Sí? Usted dice Pedrito, no, pero aquí no está haciendo 11, sí, pero está haciendo 11 en otro colegio. Entonces, para cerrarlo, por eso ponemos Institución Educativa Municipal Winnipeg. Así como cerramos acá para el ejemplo del conjunto vacío. ¿Sí? Tenemos que decir a dónde va a pertenecer cada uno de esos elementos. Entonces, esa sería la clasificación de los conjuntos. Otra cosita importante también es que fuera de nosotros representar los conjuntos por llaves, también lo podemos representar en un diagrama de Venn. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de Venn? Vamos a borrar aquí. El diagrama de Venn no es sino otra cosa que tener un rectángulo. Ese rectángulo siempre se va a llamar el conjunto universal, y dentro del rectángulo vamos a tener los demás conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Entonces, esta representación de los conjuntos se llama la representación en un diagrama de Venn. Y esta es la representación en llaves. ¿Que la podemos hacer en qué? En forma de un conjunto por comprensión y un conjunto por extensión. ¿Sí? Al escribir nosotros los elementos en el diagrama de Venn, por ejemplo, si vamos a escribir el conjunto A, siempre se ponen los elementos y al elemento le hacemos un puntico. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada elemento lleva un puntico. ¿Listo? Se suele hacer en el diagrama de Venn.